¿qué MacBook recomiendo para edición de video? La pregunta más frecuente que me hacen en mis redes sociales. Y trato de tomarme el tiempo de responder detalladamente según la necesidad de cada uno, porque sé que gastar ese dinero es una decisión importante. Y por una computadora que vamos a usar probablemente muchos años. Entonces tiene que ser la mejor en calidad-precio. Mi nombre es Augusto Calini y tengo un team de editores de video para youtubers con millones de reproducciones y seguidores. Si no viste alguno de mis videos, tengo esta MacBook Pro M3 Pro ya hace algunos meses y que la uso a diario para editar videos, obviamente en la suite de Adobe, ya sea Premiere Pro, Illustrator, Photoshop, After Effects, y también estoy usando últimamente algunas cositas de CapCut. Sinceramente no extraño para nada el rendimiento de mi antigua PC de escritorio. Definitivamente esta es mi computadora principal hoy en día y por eso decidí ir por un modelo Pro. Primero tuve una MacBook Air M1 por casi 2 años, luego una MacBook Pro M2 Pro y después, bueno, terminé con esta M3 Pro. Hay algunas cositas que extraño de la MacBook Air, pero la Pro M2 Pro es exactamente igual a la M3 Pro. En rendimiento no cambia nada, pero eso es algo que hablaremos más adelante. Antes que nada decirles que toda mi vida fui un usuario de Windows. Hasta hace 2 años que tuve la necesidad de comprarme una laptop para viajar y trabajar, me decidí por una MacBook porque lo que había en el mercado en Windows no me convencía en absoluto y no cubría las necesidades que yo tenía, que eran portabilidad, rendimiento y batería. Si quieren ver diferencias sobre esto, les dejo un video acá explicando todo en detalle por qué elegí Mac sobre Windows en laptop. Y también ahí comento algunas cositas que todavía no me cierran de la Mac. Pero bueno, cuando compré mi primera MacBook Air M1, ahí comencé a subir videos al canal, contando la experiencia, contando cómo rendía especialmente en edición de video. Y a medida que fue pasando el tiempo, estuve muy atento a los modelos que fueron saliendo. Y al día de hoy puedo decir que sé identificar qué modelos son como una engaña pichanga de Apple para vender productos un poquito más caros de lo que realmente valen y cuáles son las mejores en calidad-precio. Vamos a ponerlo en orden. Hay muchos modelos de MacBook disponibles. Por un lado está el modelo de MacBook Air. Son los modelos más económicos, pero eso no quiere decir que tengan un mal rendimiento. Acá tenemos las MacBook Air con M2 de 13 pulgadas y las MacBooks Air M3, que es la última actualización que salió, de 13 y 15 pulgadas. Lo más importante que deben saber es que no tienen refrigeración activa, o sea que no tienen ventiladores internos para refrigerarse, sino que lo hacen a través de la carcasa de aluminio que hace que disipe naturalmente el calor. Se refrigera básicamente como un smartphone. Lo que hace el procesador es bajar el rendimiento para poder lograr una temperatura estable. Entonces, a cambio de no tener refrigeración activa, tendremos una baja de rendimiento en tareas como por ejemplo renderizar un video. Y habiendo tenido una MacBook Air M1 y también habiendo probado una MacBook Air M2, es como que en la teoría sí es así, pero en la práctica no se termina de notar demasiado. Hice varias pruebas de render en el canal. Con el cambio de diseño en la MacBook Air M2 lo han solucionado al punto tal que el rendimiento en render de video por lo menos es muy bueno, entonces no termina siendo un gran problema tampoco. Digamos que no es tan trágico como parece, sino que se calienta cuando uno lo exige demasiado. Esto hace también que sean más delgadas, sean más livianas también y por ende se hacen muy transportables. Es algo que yo extraño muchísimo de la MacBook Air. Esta MacBook Pro se nota mucho más pesada y como más robusta, entonces es algo que me gustaba más en portabilidad. En cuestiones de conectividad tienen solo 2 puertos USB-C Thunderbolt 3, un puerto de carga MagSafe, que siempre digo lo mismo, hubiese preferido que tenga un puerto más USB-C, ya que los puertos USB-C que tiene funcionan también para cargarla, entonces hubiese preferido tener 3 puertos USB-C antes que un puerto MagSafe, pero bueno. Y por último tenemos un jack de auriculares que siempre se agradece para tener la mejor calidad de audio. Tanto los modelos de 13 pulgadas como los de 15 pulgadas tienen una pantalla IPS 2,5K. Apple afirma que la MacBook Air de 15 pulgadas M3 es el portátil más rápido y más vendido en el segmento. A chequear esa información, vaya a saber. Yo creo que eso de agrandarle la pantalla es simplemente una excusa para vender un producto un poco más caro. Solo déjenme decirles que la de 13 pulgadas es suficiente para trabajar en edición de video. Y no se dejen llevar si tuvieron algún portátil de Windows con pantallas de 15 o 17 pulgadas. Yo tenía una de 15 pulgadas de hecho, pero la resolución era
pantalla 720p y les aseguro que 13 pulgadas en 2,5K es 1000 veces mejor, porque al tener una mayor resolución hay más espacio dentro de la pantalla. Y ni hablar que si tenés buena vista podés achicar un poquito más la tipografía, los iconos y todo, y tenés todavía más espacio. Entonces se hace súper cómodo trabajar en edición de video. Todos los paneles se ven muy espaciosos, entonces 13 pulgadas me parece que sobra. Bueno, no sé si sobra, pero está bien. Sí admito que para trabajar a diario es mejor tener un monitor extra porque va a ser más cómodo y va a ser mejor a la vista. De hecho, las MacBooks Air tienen la capacidad de conectar un monitor de hasta 6K a 60 Hz. Esto lo hacemos por el mismo USB-C Thunderbolt 3. Y que quede claro que las de 13 y la de 15 pulgadas tienen exactamente el mismo procesador. Entonces tienen literalmente el mismo rendimiento. Y ahora vamos a ver qué diferencias hay con los modelos de MacBook Pro. En este momento tenemos tres modelos de MacBook Pro de 14 pulgadas con procesador M3, M3 Pro y M3 Max. Y los modelos de 16 pulgadas tenemos en M3 Pro y M3 Max. Lo mismo, 14 pulgadas, más que suficiente para trabajar. Los de 16 pulgadas salen una fortuna. Es para otro segmento mucho más pro que quizás lo necesite para 3D o para hacer cosas de render, no sé. Pero no es el producto calidad-precio que estamos buscando. Ya veremos bien cuánto salen, pero les adelanto que son caras. La MacBook Pro M3, que es la MacBook Pro más económica de todas, a mi parecer, es como esos productos que Apple intenta hacer para competir entre sí. Y es importante que la MacBook Pro M3 no la confundan con la MacBook Pro M3 Pro. No, esta es la M3. El mismo M3 que tienen las MacBooks Air. Yo creo que ahí más o menos se van a ir dando cuenta por dónde viene la mano. A ver, literalmente es el mismo procesador, solo que en las MacBooks Pro tiene refrigeración activa, lo que la hace un poquito más capaz en tareas de alto rendimiento. Pero como les digo, en la práctica eso no cambia tanto, la verdad, porque es el mismo procesador y depende mucho de las condiciones en las que la estemos usando. Pero bueno, vamos al diseño. Las MacBook Pro son por fuera todas exactamente iguales y es similar al diseño de las Air, así como media redondeada y tiene sus patitas, es más o menos parecida. Lo que sí son más robustas por esto de que necesitan lugar para tener baterías más grandes y poner todo el sistema de refrigeración. Luego el teclado es muy parecido, es retroiluminado igual que las MacBooks Air, no más que es un poquitito más grande, las teclas son un poco más grandes, al tacto son exactamente iguales, las teclas sí que son un poco más grandes, el trackpad también es un poco más grande, algo que se agradece porque el trackpad es una pieza fundamental en una MacBook. Y algo importante es que las Pro al lado del teclado tiene los altavoces que se escuchan increíblemente bien y mucho mejor que las MacBooks Air. Las MacBooks Air, no sé por qué en el último diseño le pusieron el del altavoz debajo de la pantalla, lo que hace que se escuche como más apagado, como más comprimido y como que le falte bajos. Se escucha como medio latoso y saturado. Se nota bastante la diferencia. En cuanto a conectividad, las MacBook Pro de este lado tienen un HDMI, un USB-C Thunderbolt 4, una ranura para tarjetas SD y de este lado tienen el puerto de carga MagSafe, dos puertos USB-C Thunderbolt 4 y un jack de auriculares. Acá hay una aclaración muy importante y es que las MacBooks Pro M3, la M3 sola, no tiene USB-C Thunderbolt 4, sino que son Thunderbolt 3, igual que las MacBooks Air. Esto es literalmente de las cosas que hace Apple para reducir el precio y para diferenciar los productos y que uno diga, bueno, por un poquito más me voy por una M3 Pro. Para mí son esas cositas que hace Apple. Para ponerlo en contexto, Thunderbolt 4 es el doble de velocidad de transferencia de datos que Thunderbolt 3. Entonces la diferencia es grande, la diferencia es bastante grande, sobre todo para discos externos. Y si hablamos de pantalla, también la diferencia es grande en comparación con las MacBooks Air. Y el tamaño de 14 pulgadas es casi igual al tamaño de 13 pulgadas de las MacBooks Air, porque en realidad las MacBooks Air son de 13,6 pulgadas, pero la gran diferencia está en que las Pro tienen una tasa de refresco de 120 Hz. Si bien es una tasa de refresco adaptativa, o sea que no todo el tiempo está en 120, se nota muchísimo la fluidez cuando pasas de una a otra, se nota muchísimo, se ve más fluido, la Pro se ve más fluido, se ve como más, no sé, se ve como más nítido también, no sé, se ve mejor el movimiento y tiene también un poquito más de brillo, tiene 600 nits contra los 500 que tienen las Air. Esto en la práctica es medio imperceptible, pero bueno, está. Y la resolución acá sí que hay una diferencia y es que las Pro tienen una resolución de casi 4K, algo que hace que tengamos
tengamos bastante más espacio en la pantalla y se ve todo más nítido. Y si hablamos de batería, acá es donde destacan las MacBooks, ya que al tener un procesador con una arquitectura igual a la de un smartphone, eso hace que consuman muy poca energía, por lo tanto se traduce en un mejor rendimiento de la batería. Y no sé por qué motivo siento que mi antigua MacBook Air duraba un poco más que la MacBook Pro. Yo tengo el recuerdo de haber editado unas 6 horas sin parar y que se la haya bancado de 10, y con esta MacBook Pro estoy 4 horas y ya medio que se queda. De todas formas, nunca le configuré ningún ahorro de energía ni nada por el estilo, siempre la dejé en el máximo rendimiento. Pero bueno, que podamos trabajar unas 4 o 5 horas en edición de video sin parar, tirando renders, pero haciendo 4K, 60, lo que sea, eso es muy bueno. Y espero no estar mareándote con toda esta info de repente. Vamos a ir directamente a la web de Apple para averiguar qué modelo conviene más. Tenemos para la MacBook Air con chip M2, hay dos variantes. Una que es la más básica de todas, con 8 núcleos de CPU y 8 de GPU, 8 de RAM y 256 de disco, está en $1000. En Estados Unidos, por Amazon o por Walmart, en alguna página de esas se puede conseguir incluso un poco más barata, sobre todo en un Black Friday. De hecho esta MacBook Air con M2 me resulta extraño que no esté descontinuada. La M3 debería estar saliendo esto. Pero bueno, si no, tenemos la variante con 10 núcleos de GPU y 512 de SSD, que para mí por $200 más no vale la pena en absoluto. No se gasten $200 más para ponerle eso. Por $200 más se compra un SSD externo de 4 TB y los dos núcleos de GPU extra no van a hacer la diferencia en edición de video. Quizá un poquito así puede hacer la diferencia, pero no mucho más. Y si seleccionamos, también podemos por $200 más ponerle 16 de RAM. La verdad yo preferiría tener un M3 antes que una M2 con 16 de RAM o 512 de disco. Algo a tener en cuenta es que mientras más almacenamiento tengan, también tienen mayor velocidad de lectura y escritura. Eso es algo que lo tienen que saber. No es que solamente van a comprar más almacenamiento, sino que también es un poco más rápido. Pero el de 256 para edición de video lo probé, sobra. Vamos con el modelo de 13 pulgadas M3. Acá nos ofrecen tres variantes. De 8 núcleos, como vimos, la base está por 1100. De 8 núcleos y 10 de GPU y 512 está 1300. O sea, vean la diferencia. Yo preferiría ir por esta antes que la M2 con 10 núcleos. Está bien, son $100 más, pero también tenés mejor procesador. Entonces ven que son todas esas variantes que Apple enrolla un poco para que, bueno, por 100 más ya fue, voy a una un poquito mejor. Vamos a hacerlo simple. En la M2 el mejor calidad-precio es sin duda. Para mí esta no vale la pena en absoluto. Después de esta salté directamente a esta, porque esta también es un intermedio que no me convence, porque es muy probable que consigamos la M2 básica por 750, 800 en alguna oferta de Black Friday. Hay ciertos modelos que no terminan de cerrar. Y esta ya con 16 de RAM y 10 de GPU y 512 SSD, 1500. No, eso no, es así que no. Cuando veamos las Pro, ahí se van a dar cuenta de lo que les digo. En cuanto a las de 15 pulgadas, vemos que de base, bueno, tienen 10 núcleos de GPU, todas tienen 10 núcleos de GPU. Y como les comentaba, al tener una pantalla más grande, te la venden un poco más cara, entonces $1300 por la de 10 GPU. Ninguno de los tres modelos vale la pena pagar el sobreprecio por tener una pantalla apenita más grande, porque no es tanta la diferencia, es apenita más grande. Vamos con las MacBook Pro de 14 pulgadas con el M3 básico, estas tres variables. Pero acá lo que tienen que saber es que todas vienen de base con 512 de SSD mínimo. Y todas tienen un SSD de alta velocidad, ya sea de 512, de 1 TB, de 2 TB. Todas tienen la misma velocidad de escritura y de lectura, o sea, la más óptima que tiene Apple hasta el momento. La más básica de todas sale 1600, pero tiene 8 GB de memoria RAM. Algo que en una MacBook Pro que vamos a usar todos los días, 8 GB de RAM para multitarea es poco. Es poco para multitarea. Y acá te ofrecen una con 1 TB de SSD y 16 de RAM por $2000. Esa no, estos modelos, esta MacBook Pro no. Si estuviese más barata, valdría la pena. Definitivamente no es un buen producto calidad-precio. Recuerden que este es el mismo procesador que tienen las MacBooks, el mismo procesador M3, el mismo. Exactamente el mismo chip que tiene ahí, le ponen una y lo ponen en otra. Nomás que una tiene refrigeración y los puertos y la pantalla y todo un poquito más lindo, y la otra no tiene
tiene refrigeración, no tiene pantalla 120 Hz, el teclado un poquito más chico, unas cositas ahí, pero te clavan como $400 de más. La MacBook Pro con M3 Pro, que es la que yo tengo acá en este momento, fíjense la diferencia. Primero los núcleos. Recuerden que la otra era de 8 de CPU y 10 de GPU. Acá tenemos 11 de CPU y 14 de GPU. Y de base contamos con 18 GB de RAM y 512 de SSD, exactamente igual que la otra. Pero por $2.000. Sin dudas para mí esta es la mejor calidad-precio de las MacBook Pro, es la M3 Pro. La básica, la de 512. No es por nada el modelo que elegí. De hecho, en Black Friday por Amazon la conseguí a $1.800. O sea, imagínense si yo me hubiese gastado $1.600 acá por 200 más. Tenés, no te digo el doble de potencia, pero un 30-40% más segurísimo. Segurísimo, se los afirmo. Después está la versión con un poquito más de CPU y un poquito más de GPU y 1 TB por 400 más. No sé, ahí eso está en ustedes. Para mí esto está con mucho sobreprecio. De hecho, son los modelos que Apple no le hace descuento en ninguna tienda de Amazon, en nada. Salen siempre eso. Entonces, nada, para que lo vean. Y después tenemos la MacBook Pro con M3 Max, que esto ya sí que es una bestia. Acá sí que hay mucha diferencia de rendimiento. Fíjense, 30 núcleos de GPU. O sea, esto debe volar. Por eso sale lo que sale. Es una computadora distinta para un uso mucho más intensivo. Es básicamente para la gente que no le interesa lo que salga a un dispositivo. Quieren la mejor velocidad y estar seguros de que le rinda siempre. Acá está. Aunque yo te digo que con mi M3 Pro hasta ahora no he tenido problema y edito videos de todo tipo de complejidad, con 4K, con cámara de cine, con cámara reflex, con cámara mirrorless, con GoPro, con cámaras 360. Siempre me ha tirado de 10. Y por último tenemos los modelos de 16 pulgadas, que los precios son bastante más elevados por el tema de la pantalla. 2.500 la más básica de todas, que tiene 18 núcleos de GPU, poquitito más, 2.900 y 3.500 la M3 Max de 16 pulgadas. Y para que entiendan los detalles esos que yo les cuento de por qué Apple compite contra ellos mismos, fíjense este detalle que lo dice todo. Con la M3 Pro y la M3 Max, Apple presentó un nuevo color, que es este mismo que tengo acá, que es el Space Black, el negro espacial. Si nosotros queremos comprar la MacBook Pro de entrada, que es la M3, la MacBook Pro M3, no tenemos el nuevo color. Entonces, y por un poquito más te compras con el nuevo color y qué sé yo. Son los detalles que hace Apple para subirte un poquito el precio y que te termine decidiendo siempre por la más cara. Aunque en este caso, la M3 Pro es la mejor calidad-precio. Como digo siempre, si vas a usar la laptop para ordenador principal, anda por una MacBook Pro sin dudar. Si vas a usar la laptop como ordenador secundario para un uso esporádico eventual, que vas de viaje a algún lado y necesitas editar algún video, o cada tanto ahí en tu casa querés moverte un rato y editas, te va a andar re bien la MacBook Air. Incluso si querés exigirla un poco más, usarla 2 o 3 semanas sin parar, o usarla un mes entero, 2 meses enteros, también te va a andar bien. Tenés ciertas limitaciones por ahí de almacenamiento, si te las ingeniás. Yo estuve 2 años con una MacBook Air y a veces la he usado durante meses como principal y siempre me anduvo perfecto, nomás que tenía que andar con un disco externo para todos lados. Cuando quería cargarle y conectarle 2 discos a la vez era medio un bardo, tenía que andar siempre con un adaptador a mano. Entonces, nada, son comodidades que si uno por ahí se adapta a ese flujo de trabajo y le queda bien por ahorrarse $500, está perfecto. O sea, está perfecto que uno lo haga. Entonces, así que cada uno, en base a sus necesidades, tiene estas variables. Ya les dije cuáles eran los modelos en calidad-precio que están actualmente. Y si llegan a ver algo que esté de oferta o en stock que haya quedado con M2, de una MacBook Pro M2 Pro, les digo que vayan sin dudarlo, porque es exactamente igual que la MacBook 3 M3 Pro. Rinden exactamente igual. Las tuve las dos y rinden lo mismo. Las comparé con renderizan el mismo tiempo y no por nada también salían lo mismo. Así que si hay algo en stock también de MacBook Air M1, es una muy buena computadora. Puede ser que la consigan por quizás, no sé, unos $700, $800. Si consiguen algo muy económico, también cualquier MacBook con los procesadores M que consigan a un muy buen precio, se las recomiendo porque todas tienen una buena performance en edición de video. Y está bueno que ustedes identifiquen cuáles son las características principales entre un modelo y otro. Si querés saber más sobre los modelos M1 y M2, te dejo con este video donde explico más en detalle la diferencia entre estos modelos. Mi nombre es Augusto Calini, nos vemos la próxima.